Vamos a continuar con la editorial del día de ayer. Del día de ayer. Esta es la segunda parte de una síntesis de un proyecto mundialista para el nuevo orden, para ser impuesto a las naciones de Sudamérica, que fue tratado en Panamá en el año 1988 bajo el lema Futuro de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Este encuentro fue patrocinado por la Universidad Americana de Washington, financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo, AID, con el asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y para quien no haya escuchado el programa de ayer, ¿le podemos decir sintéticamente la primera parte de qué se trataba o para avanzar hoy en el... Sí, ayer llegamos hasta los objetivos y planes para cada una de las fuerzas componentes que integran el potencial nacional. Es decir, una nación tiene fuerzas que son aquellas que le dan el contexto de nación. Una, decíamos, era la fuerza espiritual, incluida la psicosocial. La segunda fuerza es la fuerza política, que hoy ya la vemos lo que es. La fuerza económica es la tercera, y la fuerza defensiva o militar son las estructuras claves, como la fuerza espiritual sería la iglesia, ¿no es cierto? La confesión de fe. Bueno, todo esto pasamos, hasta ayer llegamos, con respecto a todo esto, que eran los puntos, la situación actual, cómo estaba Iberoamérica, y cómo la veían ellos, y cómo iban a trabajar para, por ejemplo, habíamos hablado, lo de Colón no es casualidad. Muchos creen que es casualidad, no es casualidad. Es decir, quieren romper la raíz hispánica nuestra, y precisamente aquellos que la van de naturales de la tierra, son precisamente personas que organizan ONG, pero la mayoría de ellos son nombres ingleses, británicos, y que tienen su sede en Londres. Entonces, ¿cómo entendés vos todo esto? Pero la síntesis de este proyecto mundialista surge de ese congreso, y yo venía desarrollando hasta explicar cuáles eran las fuerzas espirituales, la fuerza política, la fuerza económica y la fuerza defensiva o militar, que era aquello que hacía la estructura de la nación. Y entonces ahora paso a explicar cómo que estos objetivos y planes, para cada una de ellas, de las fuerzas componentes que integran este potencial, cómo ellos van a ir trabajando para destruirlas. Perfecto. Adelante. Fuerza espiritual. El objetivo general. La acción que se ejecuta sobre este factor intentará consolidar un cambio cultural, con el propósito de destruir la concepción cristiana de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por ende capaz de una realización integral, para reemplazarlo por las creencias paganas de la nueva era que contemplan al hombre en opuestos o su esencia humana, es decir, como hombre-dios, superhombre, etcétera, o a la altura de los animales. Esta acción se corona al eliminar la moral cristiana y su reemplazo por una engañosa ética civil y democrática, fácilmente dirigida desde los medios de comunicación, alejada totalmente del bien supremo, con reglas constantemente alteradas que favorecen obviamente al proyecto de los consorcios del poder internacional. Yo he visto que Cristina habla mucho de consorcios, pero ella va a los consorcios en Estados Unidos a reunirse con esos poderes internacionales que son los consorcios verdaderos, porque un consorcio de un periódico no es un consorcio peligroso. El consorcio peligroso son aquellos consorcios que dirigen estos planes de destrucción de las naciones para imponer sus designios y quedarse con las riquezas de los mismos, empobreciendo a los pueblos. Componentes. Religión. Ataque sistemático a la Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica Romana, y con la finalidad de lograr su debilitamiento entre los ciudadanos, utilizando para lograrlo los procedimientos siguientes. Vamos a ver, les recuerdo que esto está escrito en el año 1992. Vamos a ver si se han cumplido estos designios. Ustedes lo podrán analizar en función de lo que yo voy a decir.
A. Introducción de otras religiones o sectas promocionadas y subvencionadas. Por supuesto, las subvenciones vienen del exterior. A tal punto, fíjese, que hay narcotraficantes que subvencionan iglesias, y las iglesias son un poco la pantalla para el tráfico de droga. Lo hemos visto hace pocos días. Excesiva difusión de costumbres de religiones de otros países, como por ejemplo la difusión del sacerdocio femenino de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, quiero recordarles, que es la iglesia creada por Enrique VIII para Gran Bretaña, para poder casarse él y matar mujeres que no les... Primero hacía lo que él quería y después, cuando ya no le apetecía más, se buscaba otra y en algunos casos hasta la mataba. Alimentaba infidelidades para poder eliminarlas. C. Nueva era o era de Acuario. Llamativamente coincidente con la propuesta del nuevo orden internacional, sin duda será la nueva religión a adoptar, e incluye sectas de distinto tipo, incluyendo las satánicas, como hemos visto en algunos casos, sacrificios de animales y cosas por el estilo. Difusión de la magia, sincretismo religioso, adivinación, esoterismo, ocultismo, brujería, espiritismo, etc. Visita de personalidades de otros cultos, recepción de los mismos con una inusual difusión. Corriente interna de la misma Iglesia Católica opuestas al magisterio del Papa. En esta persecución hemos visto ataques a la Iglesia Católica, concretamente aquí en una iglesia, creo que era la iglesia de San Ignacio de Loyola, donde no solamente en el altar hicieron obscenidades y hasta la llegaron a querer, intentaron prenderla a fuego. Lo mismo ocurrió en algún momento por parte de las Madres de Plaza de Mayo, instalando un baño químico en el altar de nuestra catedral. Y qué casualidad, todas iglesias con una tradición patriótica, porque esas iglesias fueron iglesias donde muchos de nuestros antepasados, de nuestros personajes de la historia, eran asiduos concurrentes y fueron los fundadores precisamente de la patria los que concurrían a esas dos iglesias. Sin embargo, hubo un ataque solapado y, digamos, bastardo. Todavía estamos a la espera de ver con qué se va a condenar ese hecho. Creo que va a quedar ahí. Cultura, alteración del sentido de la historia, de las tradiciones y costumbres por pautas mundialistas. Hábil manipulación de los medios de comunicación social, contribuyendo a modificar el sentimiento patrio y el consecuente derrumbe del espíritu nacional. Es decir, quebrar al hombre argentino. Lo hemos visto, el himno bailado, el himno a ritmo de cumbia, todas esas, la fanfarria Alto Perú, tocando músicas que nada tiene que hacer con el, digamos, el objetivo de una fanfarria militar, en lugar de tocar la marcha de San Lorenzo y las marchas que hacen a la patria, tocan música que no tienen nada que ver, inclusive, en algunos casos, con nuestra tradición ni con nuestro acervo nacional. Impulso del indigenismo desplazando al criollo, es decir, impulsan un indigenismo al cual masacran, de hecho, algunas comunidades, pero el indigenismo que ellos impulsan es un indigenismo que, en el caso de los mapuches, es extranjero, porque los mapuches no eran argentinos. Ellos vinieron a usurpar el territorio argentino, eliminando a los tehuelches. Los tehuelches eran los autóctonos de esta tierra, y los mapuches, que no son mapuches, sino que son los araucanos, eran los que venían a malonear y muchas veces dirigidos por algunos hombres oscuros de nuestra historia, como el caso de los Carreras, a los cuales llegó a fusilar San Martín, que se aliaban con esos indios para llegar hasta Salto, por ejemplo, a malonear y llevarse digamos, todo el ganado, la ganadería, llevarse a las chinas, inclusive en algunos casos asesinando a todos aquellos que extendían nuestras fronteras.
el verdadero crisol de nuestra raza iberoamericana es el criollo, la mezcla del español y el indio, con la finalidad de promover los movimientos guerrilleros, ejemplo, Sendero Luminoso, y bueno, podemos hablar ahora de Milagro Salas y sus grupos, que están todos totalmente armados, y esto es uno de los planes que ellos tienen para Iberoamérica. La finalidad última de esa acción es la de posibilitar la ocupación de zonas ricas y conservarla para los consorcios del poder internacional. Lo dispongan políticamente, se crearán pequeños estados dentro de los estados nacionales. Es decir, es una herramienta de los consorcios internacionales la creación de este indigenismo para reclamar, pero para apuntar precisamente a compartimentar la nación y poder hacer una entrega mejor y justificada legalmente de la riqueza de nuestro territorio. Tradición. Se deba a desvalorización del principio de las soberanías nacionales, reemplazándolo por la concesión unimundista de los intereses universales. ¿Se acuerdan cuando yo les leí aquí Richard Haas, jefe del CFR, lo que decía con respecto a las soberanías? Dentro de 30 años decía desaparecerán. Bueno, ahí tienen ustedes el trabajo que se viene realizando, donde apunta a la desaparición de las naciones para imponerle un poder mundialista que va a estar manejado con un discurso, digamos, gramsciano, marxista, progre, como quiera llamarle, pero en definitiva va a ser un ultracapitalismo porque su economía será manejada por esas corporaciones financieras internacionales que son las que han financiado y delineado este proyecto. Desaliento de las prácticas folclóricas, costumbres y música. Es decir, tienen que reemplazar nuestras tradiciones, nuestra cultura, por otra música que no sea aquella que surge de nuestro acervo nacional. Educación. Se intentará desarrollar una educación basada a negación de la existencia de Dios, la eliminación de crucifijos, la eliminación de las vírgenes en muchos lugares, rendirles honores a algunos hombres de la historia nuestra que eran profundamente católicos, como Belgrano, San Martín y otros, que nombraban jefa y generala de sus ejércitos a vírgenes del clero católico, de la Iglesia Católica. Alteración de los sentimientos tradicionales de amor a la patria y a la nación. Es decir, desamorar al argentino que se sienta un hombre sin destino común, la sociedad sin destino común, y un hombre aislado, sin ningún proyecto, digamos, de comunidad, donde cada cual defiende lo suyo y no hay solidaridad entre nosotros, vaciándolo de contenido nacional, es decir, que sea un NN desde el punto de vista político, social y económico. De esa manera, el hombre aislado no puede ser peligroso porque no se pueden poner de acuerdo para hacer entre todos un proyecto de nación que les permita a ellos, como decía Perón, a través de una comunidad organizada, que les permita a ellos disfrutar dignamente de las riquezas que nos dio Dios al haber nacido en este maravilloso territorio, donde cada día hay más pobres y cada vez hay más políticos ricos. Disminución de las escuelas públicas para negar de posibilidades a la mayoría de la población, con el fin último de contar con un alto porcentaje de ciudadanos limitados, aptos para ser utilizados como peones del mundo, mano de obra barata, a futuro. Ahora lo subsidian con planes del Banco Mundial, con préstamos del Banco Mundial, le dan subsidios para mantenerlo de esta manera para el futuro en que lo necesiten como mano de obra barata, y son generaciones que más adelante van a lamentar las consecuencias de lo que ahora le parece fácil.
D. Reemplazo de las enseñanzas religiosas, morales y patrióticas tradicionales por la educación sexual y ecológica, orientada exclusivamente a sostener el criterio del consumismo y de fines utilitarios impuestos por los consorcios del poder internacional. 5. Estamentos sociales. La concentración de la riqueza en un sector social privilegiado, integrado por empresarios, financistas, dirigentes políticos, incluidos, por supuesto, en este nuevo orden. Generarán en la mayoría de la población condiciones de extrema pobreza. Serán los excluidos del sistema, haciendo desaparecer también a la clase media. Observen lo que ha venido pasando y lo que pasa actualmente en el tema educativo, esta huelga salvaje y todas estas cosas. Detrás de todo esto hay un plan. Yo estoy de acuerdo que los maestros, hace rato que los vienen a los docentes, que ya dejaron de decirle maestros, le dicen docentes. Antes eran los maestros, porque enseñaban. Entonces, la forma de desprestigiar al docente es quitarle la identidad que ellos tenían. Y esto viene desde hace bastante tiempo. Lamentablemente, los trabajadores docentes no se han venido dando cuenta de todas estas cosas. Y ahora viene lo más triste, porque ahora viene la etapa donde ellos quieren reafirmar todo este designio. Eliminación de las organizaciones sociales y culturales intermedias, gremios, sindicatos, pequeñas y medianas empresas, etcétera, provocando la imposibilidad de la práctica de la solidaridad social, que hoy no existe. La familia, concebida como la célula básica de la sociedad cristiana, sufrirá un gran deterioro. Los individuos reemplazarán a las personas, concepción egoísta para las nuevas relaciones sociales. Es decir, desaparece la comunidad para hacer lo que decía yo hoy, un conjunto de habitantes sobre un determinado territorio, sin identidad, sin objetivo común, sin solidaridad, vacío de contenido patriótico, y de esa manera poder dominarlos mejor y esclavizarlos. Estados psicológicos. A establecer un estado de confusión y desconcierto necesario para las imposiciones políticas y económicas del nuevo orden internacional. Inclinación hacia el consumismo, ruptura de las obligaciones con las obligaciones morales inherentes a la propia dignidad humana, ridiculizar, aislar o eliminar a todos aquellos que se opongan, tildándolos de anacrónicos, traumatizados, reaccionarios. Muchas veces me lo han dicho a mí. Yo no me caliento por eso, al contrario. Creo que voy por la buena ruta cuando combato estas cosas. De alentar la transgresión como modalidad de cambio, arribando a un total estado de decadencia. Quiero recordarles que esto está hecho en el año 1992 y fue proyectado en 1988 en un congreso en Panamá. Desarrollar en la población, a través de los medios de comunicación social, una actitud psicológica tendiente a no representar al mal como un horror, relativizando absolutamente todo. Bueno, ahí tenemos el cambio que quieren hacer del Código Penal, donde prácticamente se protege al delincuente y se condena al decente, ¿no? Como ejemplos de algunas de las acciones que se desarrollan para el logro de ese objetivo, podemos citar las siguientes. Proclamar como ídolos y ejemplos para la juventud a cantantes y conjuntos cuyas características salientes son su homosexualidad, drogadicción y ausencia total de valores. ¿Se acuerdan cuando en algún momento se puso Sol sin droga? ¿A quién ponían como ejemplo? Precisamente un hombre que fue internado por su drogadicción. Nada más que era famoso. Un ejemplo, ¿no? Yo para que ustedes hagan memoria y se lo recuerden. Difusión de programas televisivos cuyos temas centrales son la promiscuidad y la degeneración.
Difusión de la vida en pareja sin las ataduras ni compromisos que supuestamente impone el matrimonio. Incentivación permanente del sexo como práctica animal, presentándolo como un sinónimo de gozo y placer y no como un acto de amor ordenado a la creación. Promoción total de la anticoncepción. Vayan escuchando, porque esto, si estoy equivocado, llámeme y dígame, usted está hablando al pedo, no tengo ningún problema que me lo diga. Degradación de la mujer a la mínima expresión de mujer objeto. Permanente incentivación a la comisión de delitos privados, cuyos ejemplos de violaciones, incestos y de degeneramiento de todo tipo son exhibidos permanentemente en los programas y series televisivas. Por supuesto que ahí también está la droga. Constante acción para presentar al hombre como el centro de todas las cosas, cosmovisión antropológica en donde el hombre es el principio y fin de las cosas, negando a su trascendente cosmovisión teocéntrica donde Dios es el centro de todas las cosas. Permanente incentivación del relativismo, para ellos nada tiene carácter de absoluto, ni siquiera la verdad más evidente. Y aquí vamos a terminar porque mañana vamos a seguir cómo van a destruir la fuerza política, el objetivo general como es la destrucción de la misma, y las fuerzas económicas para llegar a la destrucción también de la que sería la defensa nacional. Analicen todo lo que yo aquí he venido diciendo y tomen sus propias conclusiones. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.